Hola amigues, ¿cómo les va? Me llamo Eric Jiménez y este video contiene mi comentario sobre el escrito llamado El laberinto de la soledad, escrito por Octavio Paz en los 1950. Bueno, para empezar, Octavio Paz es un novelista mexicano nacido en 1914. Él principalmente participó en movimientos literarios como el surrealismo y el existencialismo. Él principalmente es un novelista, pero también ha llegado a escribir varios escritos. Pero su escrito más importante y el más significativo, que también le ganó el Premio Nobel de la Literatura en 1990, es titulado Laberinto de la Soledad. Antes de continuar, me gustaría mencionar que Octavio Paz solo ha sido novelista y escritor en toda su vida. Él nunca ha sido un filósofo, aunque sí ha involucrado temas filosóficos y existenciales en sus escritos. Es importante mencionar esto porque, aunque lo que dice es importante y sí puede llegar a generar discusión intelectual, lo que él dice nunca ha tenido tanto impacto en el campo de la filosofía, aunque sí sus ideas han sido importantes y han sido consideradas por muchas personas en ese campo. Entonces, el laberinto de la soledad se trata de cómo nosotros los mexicanos encajamos en México, entre nosotros y en el mundo, considerándolo como una comunidad internacional. Lo que se refiere Paz con esto es que cómo nosotros mexicanos encajamos y cuál es nuestro rol en diferentes contextos de nuestras vidas. Por ejemplo, esto trataría de resolver cómo yo como mexicano encajo dentro de una comunidad mexicana aquí en México, como por ejemplo la ciudad de Puebla, o como yo como mexicano encajo en una comunidad de mexicanos o de latinos en un lugar como Europa o en Asia o así. Trata de resolver esa como verdad que nosotros los mexicanos conocemos, independientemente si nosotros hemos nacido en México o no, de cómo somos y cómo nos comunicamos con otros mexicanos o con otras personas que no son mexicanos. Esa verdad siendo de cómo nosotros nos comportamos como mexicanos, cuál es ese aspecto característico en nuestras personalidades que siempre retenemos sin importar de dónde hemos vivido. Ahora, el tema que yo escogí se logra encontrar en el primer capítulo en el párrafo 25. Es un párrafo en donde Paz empieza a hablar acerca de la transición de los niños hacia adultos, o la adolescencia. Este es el tema que a mí me gustaría empezar a explorar y empezar a ver exactamente qué es lo que se refiere Paz. En su ensayo, Paz empieza a hablar acerca de cómo el niño es una persona pura y inocente. Claro, ya ha visto ciertas cosas del mundo y empieza a cultivar sus experiencias, pero al mismo tiempo no sabe qué esperar del mundo. Lo único que sabe esperar es lo que le han dicho, esos sus sueños, sus esperanzas, que espera ser feliz, tener una familia o tal vez hacer cosas increíbles. Él no sabe que el mundo puede ser frío porque todavía no ha sido expuesto a qué tan frío el mundo puede ser. Mientras tanto, el adulto es triste y cínico. Es unas personas que, la verdad, como tú y yo, no queremos estar en donde estamos. Esperamos mejor del mundo, pero al mismo tiempo no nos trata bien como nosotros esperamos que nos traten. Y tal vez esta tristeza y cinicismo se extiende de como nuestro tiempo como niños. Paz explica de cuando nosotros empezamos a hacer esa transición de niños a adultos o empezamos a pasar por nuestra adolescencia, empezamos a perder ciertas extensiones de nuestra personalidad. Esas partes de nosotros que pueden ser únicas, las empezamos a abandonar porque el mundo de los adultos no tiene uso para ellas, es más, la identifican como algo, un riesgo, una amenaza, no necesariamente para las personas o los adultos, sino una amenaza para ti mismo, algo que no deberías de tener, porque si lo fueras a tener, gente pensaría que eres raro o eres incompetente, porque ya no eres maduro. Esa es la palabra clave dentro del escrito de Paz, que es ser maduro, que es ser un adulto. Y habla de cómo en realidad necesitamos ser maduros. Claro, es importante mantener cierto nivel de seriedad, pero al mismo tiempo se empieza a cuestionar que sí es importante intercambiar esa seriedad por lo que a nosotros nos hace feliz, por lo que nos trae felicidad. Son por estas argumentaciones presentadas en el escrito de Paz que se logra llegar a la conclusión de que se ha formado una dicotomía perfecta. Esto significa que los niños y los adultos forman dos partes de un espectrograma, son los dos extremos.
los adultos son exactamente lo opuesto que son los niños, y al mismo tiempo los dos existen en un mismo mundo, y de cierta forma, debido a esa transición, ambos dependen de ellos mismos, porque los adultos crían a niños y los niños se vuelven en adultos. Es un ciclo que nunca termina, y es un ciclo que va formando quienes somos como personas, ya que los adultos, por la mayor parte, deciden qué es lo que nosotros vemos como niños, y a la hora de transicionar a los adultos, son esas como mentiras que nos enseñaron desde niños que nos forman cómo pensamos y cómo llegamos a conclusiones como adultos. Son como nuestras características que vamos adquiriendo y, como mencionado antes, las ciertas que escogemos que no son necesarias para cuando nosotros seamos adultos, que nosotros decidimos abandonar. Pero claro, para mí esto genera muchas dudas en la argumentación. La argumentación solo funciona si asumes que cada adulto por naturaleza es triste o es infeliz con su situación. Y claro, muchas de esas personas sí existen en el mundo, pero yo quiero argumentar que para esas ciertas personas que no son tristes como adultos, que en realidad encontraron felicidad, es por una diferente razón de cómo les enseñaron como niños. Para mí esto llega a la conclusión de que sí, es importante lo que aprendes como niño, pero en esa transición, dependiendo de qué características decides deshacerte, son los que causan de qué tipo de persona eres. Porque ya desde niño vas formando tu personalidad, y como vas transicionando, como dijo Paz, vas dejando ciertas características de ti. Pero si tú decides nunca soltar de ciertas características que tú sientes que son importantes, irrelevante del rol que puedan servirte como adulto, eso básicamente preserva tu necesidad de la felicidad como adulto, ya que decides que para ti qué es lo correcto y qué no quieres perder. También me gustaría compartir mi propia interpretación acerca de este tema. Yo considero también, no diferente de Paz, que los niños también son personas puras y inocentes. Y yo siento que eso también viene con cierta cantidad de crueldad, porque es imposible que una persona sea al 100% pura o al 100% como un ángel. Adentro de cada uno de nosotros existe cierta cantidad de brutalidad o de violencia o agresividad dentro de nosotros. Es por eso que yo siento que con los niños pueden llegar a ser crueles, pero no es por intenciones maléficas, sino es porque no saben nada mejor, porque solo tienen una cantidad de conocimiento personal. Y ese conocimiento personal normalmente se adquiere con la experiencia cuando ya son adultos, no cuando siguen siendo niños, jóvenes. También yo no estoy de acuerdo cuando Paz menciona que a la hora de ser un adulto pierdes ciertas características que tú consideras que ya no son importantes a favor por ciertas características que te ayudarían como adulto, que es ser maduro, ser serio. Yo siento que adentro de cada adulto, sin importar de que digas que ya no eres inmaduro, siento que todavía retienes esas características, porque son tan importantes a nosotros como niños, porque cuando eres niño tienes cantidad de imaginación increíble. Es por eso que cuando un niño juega con sus juguetes, no literalmente está viendo sus juguetes por lo que son, sino por lo que pueden ser. Es por eso que cuando juega con sus coches de carreras, no está literalmente viendo sus coches yendo en círculos adentro de una pista imaginaria, sino él literalmente se está imaginando que él está manejando sus coches y que está ganando una carrera. O tal vez se imagina que con sus juguetes de acción está tomando parte en una pelea. Pero no es real, pero nuestra imaginación nos da una ilusión de que sí es real, nomás para nuestro entretenimiento. Y eso es algo que nunca perdemos como adultos, solo aprendemos a suprimirla, pero nunca se va, porque es una parte de quienes nosotros somos. Es por eso que yo siento que ciertas personas a la hora de empezar a contar un buen chiste, o empezar a contar una historia, o empezar a dibujar algo, retienen esa cierta cantidad de ser un niño, porque pues es algo que ellos hacían antes, y solo por breves momentos lo muestran otra vez. Es por eso que yo no estoy de acuerdo con ese punto de que pierdes esas ciertas características cuando te terminas la transición de ser un niño a un adulto. Pero bueno, regresando al escrito de Octavio Paz, a mí me gustaría explorar qué significa esta interpretación en los diferentes estados de nuestra vida, o qué significa en el esquema más grande de las cosas. Si nos estamos basando de que nosotros quienes somos como personas se generan principalmente por esta transición, porque es lo que nosotros decidimos hacer en nuestras vidas, entonces significa que nosotros como adultos se genera simplemente de esta transición.
y no incluye tanto lo que nosotros aprendemos como niños, porque eso de alguna forma no importa. Lo que nosotros aprendemos como niños y esas características y eso, lo único que importa es lo que sobrevive en esa transición. Lo demás es inútil y se queda atrás, como a Octavio Paz se refiere. Otra cosa que me gustaría mencionar acerca de esta interpretación es cómo se genera un ciclo del conocimiento y características que se aceptan entre los adultos en la sociedad. Que sería cuando eres niño, esas cosas que adquieres como parte de tu personalidad, como características, por la mayor parte, si no las obtuviste tú mismo por exploración, te las entregó un adulto, así como diciendo cómo te tienes que comportar. Y esas características que se pasan de ese adulto se generaron probablemente de cuando ellos hicieron esa transición. Y esos también sobrevivieron de cuando esos adultos que les enseñaron a esos adultos de su transición. Entonces, a través del tiempo puede que se vayan cambiando ciertas características mientras ciertas sobreviven. Ya que no me vas a decir que un adulto que estuvo vivo durante los tiempos de la Gran Depresión va a pensar igualito que un adulto hoy en día. Ambos van a tener diferentes percepciones de nuestra realidad y siento que esa forma de pensar alteraría poco a poco la realidad de las siguientes generaciones. Por eso siento que es muy importante de cómo nosotros adultos nos comportamos hoy en día. Sino no solo es importante enseñar qué es ser un adulto para sobrevivir, sino también es importante mantener una parte de nosotros vivas. Así una parte de nuestra personalidad o características importantes para que así no seamos tan aburridos o nuestra sociedad no sea tan exigente de nosotros mismos, aunque nosotros hayamos creado este tipo de prisión para nosotros. En conclusión, acerca de este argumento hecho por Octavio Paz, me gustaría retomar otra vez qué es ser un niño y qué es ser un adulto. Ser un niño para Paz es lo mejor que puede ser, mientras siendo un adulto para Paz es de cierta forma lo peor que puede ser. Eres el villano de tu propia historia cuando te vuelves un adulto. Es por eso que esta transición es tan importante, porque son tus últimos momentos felices de cierta forma, ya que estás dejando tu estado de ser feliz y ser sin ansiedad total de tu vida y empiezas a retomar un estilo de vida más serio y más maduro que no tiene tiempo para felicidad y no tiene tiempo para cosas que uno puede sentirse feliz haciendo. Bueno, amigues, este es el final del video. Muchas gracias por verlo. Espero que tengan un buen día y si me quieren ayudar, por favor déjenle like y tal vez suscríbanse si quieren. Bueno, ahí nos vamos viendo. Cuídense.